Hola, vamos a practicar en este vídeo una serie de ejercicios, aprovechando que se aproxima el fin de semana y aunque no sea fin de semana, pues podemos realizar estos ejercicios pues para practicar, para repasar. Entonces vamos a ver una serie de ejercicios básicos, sencillos, que nos ayudarán a a reforzar aquellos conocimientos básicos que tengamos o repasar pues eh, aquella información, aquellas opciones que igual no tengamos muy frescas. Para ello entonces vamos a abrir el programa de LibreOffice. Si no lo tenéis instalado, tenéis un vídeo tutorial, digamos, que se explica cómo instalar el LibreOffice. Lo tenéis en el canal de YouTube del Aula Semite Pollo, al igual que este. Y aquí pues vamos a realizar una serie de ejercicios pues básicos. Abrimos LibreOffice y vamos a hacer los ejercicios que hemos comentado. Bien, este es el ejercicio que ya explicaba en el vídeo de iniciación, en el vídeo 1 creo que era, de LibreOffice, Writer, procesador de textos. Y este ejercicio tenéis ahí las instrucciones y lo podéis realizar sin ningún problema. Si queréis podéis pausar el vídeo en cualquier momento, copiáis el texto y luego hacéis el ejercicio. Estos son los formatos básicos de texto y entonces, como vimos en el primer vídeo, si no recuerdo mal, ahí explicamos el formato de texto y tenéis dos opciones: o escribís primero el texto y luego le dais formato, o la que creo que es mejor, poner el formato primero y luego escribir el texto. Vamos a ver el ejemplo. Voy a hacer una copia del documento. Lo normal es guardar el documento, pero yo lo que voy a hacer es guardar como, porque este es el documento original, es el documento que tengo original para la clase, y entonces no quiero modificarlo. Y para trabajar sobre él, para explicar los ejercicios y escribir en él y modificarlo, pues voy a hacer una copia. Entonces para eso me voy a guardar como este documento, voy a dejarlo aparte, hago una copia y voy a trabajar en la copia. Entonces digamos que este documento, que es el original, por así decirlo, queda aparte y queda protegido de modificaciones. ¿Vale? Digamos que es el original, entonces voy a hacer una copia para no cambiarlo. Me voy a guardar como y lo guardo con otro nombre, o bien lo guardo en otro sitio, en otra carpeta. Entonces dejo el documento original, lo dejo aparte. Vale, guardamos. Aquí ya tengo un documento de ejercicios anteriores. Voy a sobreescribirlo y así protejo el original. Acordaros que el formato ODF es el formato de LibreOffice, el Open Document File, archivo de documento abierto, pero nosotros utilizaremos el Word, formato Microsoft Word, el Excel para hojas de cálculo, etc. De esta manera aseguramos una mayor compatibilidad con los programas de Microsoft Office, en este caso con Microsoft Word, al tratarse de un procesador de textos.
seleccionamos la opción Word, el .doc o el .docx. Nos valen, para este tipo de documentos nos valen perfectamente. Y aquí voy a realizar el ejercicio. Vale, este es el ejercicio de formato de texto. Y lo que decía, para realizar el ejercicio, aunque no quede exactamente igual, lo que importa es aplicar el formato. Pues tenemos dos opciones. O escribo la línea de texto en primer lugar, en texto normal, sin formato. Y luego le aplico el formato. Para aplicar el formato, recordar, nos ponemos a un lado del texto, al comienzo, con el cursor cerca donde vamos a empezar a seleccionar el texto, donde queremos aplicar el formato. Pulso el botón izquierdo del ratón sin soltar, siempre lo mantengo presionado, y desplazo el ratón sobre el texto. No os preocupéis si se os escapa, hacia abajo o hacia arriba, no hay ningún problema. Volvéis a la línea sin soltar, siempre con el botón pulsado, y movemos el cursor para seleccionar el texto. Vale, el punto no haría falta porque no está incluido en el texto, digamos. Y entonces selecciono el texto que quiero aplicar el formato, en este caso sería prácticamente toda la línea, y una vez seleccionado, suelto el ratón, suelto el botón, lo dejo de pulsar, ya queda libre el ratón, pero tener cuidado porque si escribimos en este momento, si yo escribo cualquier cosa, pues me va a eliminar todo el texto seleccionado. Vale, el texto seleccionado, si escribo, lo elimina. No os preocupéis, no pasa nada porque tenemos la opción, recordad, de deshacer. Flecha a deshacer, la flecha hacia la izquierda. En caso de duda, pues ponemos el ratón y ya nos sale el cartelito explicando lo que hace esa función. Vale, cada uno pues nos sale la explicación de lo que hace. Deshacer, aquí la tengo en azul, puede aparecer en amarillo o puede aparecer de otras formas, pero la forma principal es la flecha, deshacer hacia atrás y rehacer hacia adelante. Deshago y voy pulsando el botón izquierdo para deshacer. Si me paso, simplemente vuelvo hacia adelante, rehago los cambios hasta situarme donde quiero estar. Vale, pues en este caso aquí. Y entonces decía que la primera forma, seleccionar el texto, suelto y aplico el formato. Vale, esta es la forma básica. Otra forma, acordaros que activo y desactivo el formato pulsando en el botón. Encendido, apagado. Tenemos cursiva, subrayado, tachado y otra serie de formatos. Bien, esta es la primera forma. Y luego tenemos otra forma, que es establecer primero el formato. Activo el formato en primer lugar y luego escribo el texto. De esta manera me ahorro tener que seleccionar posteriormente el texto y aplicar el formato. Escribo el texto a la vez que tengo el formato aplicado, que tengo el formato activado, y ya me ahorro el paso de seleccionar el texto. Bien, ¿qué ocurre? Una vez que hemos acabado de aplicar el formato, hay que desactivarlo. Tenemos que quitarlo, porque si no lo quitamos, y ahora por ejemplo voy a poner texto subrayado,
tenemos que me está aplicando el formato que tenía activado anteriormente. Por eso hay que desactivar los formatos una vez que acabamos de utilizarlos. Activamos para aplicarlos y desactivamos para quitarlos. Bien, pues entonces deshacemos y dejamos el formato que queremos utilizar. Bien, y así vamos haciendo. Quitamos. Vamos haciendo los diferentes ejercicios de formato. Vale, si os fijáis, estos ejercicios, estas líneas de texto, se repite prácticamente la mitad de la línea. La mitad del texto prácticamente es el mismo en todas las líneas. Entonces lo que podemos hacer es, para ahorrar tiempo y evitar escribirnos todos los textos, como la mitad del texto es el mismo prácticamente, pues puedo copiar ese texto e ir pegándolo. Entonces selecciono la parte del texto que se repite por ejemplo esto, y una vez seleccionado suelto el botón, me pongo dentro de la selección y con el botón derecho, izquierdo no, derecho, para abrir las opciones, me voy a copiar. Y ahora sí, para seleccionar la opción, izquierdo. Botón derecho abre las opciones y el botón izquierdo selecciona, ejecuta la opción. Copio. Y en la siguiente línea, derecho, pegar con izquierdo. Y así me ahorro escribir ese texto. Vale, hay que acordarse de quitar el formato y ajustar el texto. Vale, ya veis que al principio las dos palabras primeras son idénticas, es lo mismo, y salvo algunas líneas, prácticamente la mitad del texto es el mismo. Pues con copiar y pegar me ahorro ese trabajo. Tenéis todas las opciones, todos los formatos. Si no están directamente en la barra de formato, aquí están los principales, tenéis, como os pone aquí, en el menú formato, fuente o carácter. Puede aparecer de dos maneras. En castellano es carácter, en gallego creo que es fuente. Puede aparecer de dos maneras. Pulsamos ahí, izquierdo. Se me abre la ventana de carácter, con las opciones de carácter. Y tenemos en efectos tipográficos, efectos tipo de letra, los diferentes formatos disponibles en LibreOffice. Color de la letra que queremos utilizar, efectos, relieve, otra serie de formatos, de efectos mejor dicho, subrayado, tachado y signo de énfasis. Bueno, he explicado por encima porque son bastantes y bueno, la mayoría no se van a utilizar, pero para que los conozcáis. Color de letra, pues ya lo dice el nombre, que cambia el color de la letra. Efectos, tenemos mayúsculas, significa que va a escribir el texto siempre en mayúsculas. Indiferentemente de que tengamos activado o desactivado el bloque de mayúsculas, si tenemos el teclado en mayúsculas o minúsculas, es indiferente porque lo va a escribir en mayúsculas. Escribe todo en mayúsculas, aunque queramos quitarlo, mientras no desactivemos aquí el formato, lo va a escribir en mayúsculas. ¿Qué uso tiene eso? ¿Qué utilidad tiene? Pues por ejemplo, para los formularios, cuando alguien escribe un formulario, con un formulario, en páginas web por ejemplo, o en documento, pues se escribe en mayúsculas y eso facilita la lectura.
también se utiliza, por ejemplo, yo lo utilizo en las hojas de asistencia. Pongo la columna de los nombres de asistentes, lo pongo en mayúsculas y me despreocupo de si está mayúscula o minúscula. Si es puesto bien las iniciales o no. Va todo en mayúsculas, me ahorro el trabajo y me aseguro que vaya bien escrito. Además, pues lo que dije, se ve en grande y así los asistentes localizan mejor su nombre. Y minúsculas es el caso contrario. Pone todo en minúsculas. Un caso que se utilice, pues realmente no lo sé, pero bueno, da esa opción. Si tenemos mayúsculas, nos pone también la opción de minúsculas. Y el resto, pues, son otras opciones a mayores que, bueno, hay que ir, es cuestión de ir viéndolas. Si activamos alguna de los formatos, de los efectos, debajo tenemos una ventana de vista previa que me muestra cómo queda ese efecto, cómo queda el texto al aplicar ese efecto. Contorno, esquema en gallego, lo que hace es mostrar el texto, pero solo el contorno, solo la línea. Aquí vemos que el texto no tiene el cuerpo no está rellenado, no tiene relleno, no tiene color, está en blanco por dentro, está vacío y lo que se muestra es las líneas, el contorno. Imagino que si le ponemos exactamente, si le cambio el color, cambia el color de la línea, el interior de las letras que está en blanco. Es un formato, un efecto muy potente, muy vistoso, muy llamativo. Entonces hay que utilizarlo con cuidado porque, ya como tengo dicho, si empezamos a llenar todo de formatos y de efectos, pues hacemos ahí un galimatías. Y esto, por ejemplo, lo utilizo para en los horarios o en el calendario, pues para indicar un aviso importante. Cuando estoy de vacaciones o cuando por alguna actividad o algún evento, pues el aula cambia de horario o está cerrado, pues utilizo este formato porque llama la atención y destaca esa información que es relevante e importante que la gente sepa, que conozca. El color también, como he dicho, hay que tener cuidado con él porque está muy bien, queda muy bonito en la pantalla, en el documento, pero cuando se imprime, normalmente se imprime en blanco y negro y entonces ese estupendo documento que habíamos confeccionado, que se ve maravillosamente en la pantalla, pues lo igual se convierte en un montón de colores grises, de líneas y de bloques grises y negros, y ya no es que se vea mal, es que igual no se puede leer la información. Por eso el color, pues ir con cuidado, lo justo. Bien, podemos mezclar efectos, podemos combinar efectos, algunos, no todos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la sombra, que aplica una sombra en la parte de atrás. No sé si se ve muy bien, pero proyecta una pequeña sombra por detrás de las letras que le da mayor presencia, le da mayor relieve y además hasta profundidad. Vale. También es un elemento interesante para destacar una información. El intermitente funciona solo en el ordenador, solo se ve en el programa. Es un texto que se muestra intermitentemente, aparece y desaparece, se enciende y se apaga. Bueno, para mí es un formato más curioso que otra cosa. Y el oculto es aquel que no se va a imprimir. Un formato oculto no se imprime, se ve en pantalla, pero no aparece al imprimirlo. La información, pues comentarios, notas, que igual no interesa o no es necesario imprimir, pues no, con esta opción no aparece en papel. El suprarrayado
superlineado en gallego, pues lo que hace es aplicar un rayado por encima del texto. El subrayado lo hace por abajo y el super lo hace por arriba. Vale, ahí tenéis el ejemplo. Marca el texto con una línea por la parte de arriba. Tenemos diferentes tipos de texto, de suprarrayado. Y además me permite cambiarle el color a la línea. Entonces, como veis, si empezamos a mezclar colores y efectos, pues vamos a tener cualquier cosa menos un documento. Por eso hay que ir con cuidado. Para desactivar un formato, simplemente le decimos sin y lo anula. Desactivamos en sin. O en caso de las casillas, pues marcando en el mismo sitio. El tachado lo que hace es pasa una línea por el medio, tacha ese texto. Esto se utiliza, por ejemplo, a nivel informático, se utiliza en manuales o en documentos. Cuando cambia la versión de un programa o cambia el procedimiento en que se realiza una operación, una función, pues se muestra el texto tachado de como se hacía antes, indicando que ese procedimiento, esa manera de hacer esa función en concreto, pues ya no es así. Se ha modificado y deja de funcionar así. O deja de funcionar, o ya ha dejado de utilizarse, o nos está indicando que eso ya no se utiliza de esa manera, que ha cambiado o que ha dejado de hacerse así. Vale. Curiosamente el tachado pues no tiene opción de color. En versiones posteriores seguramente lo establezcan, pero ahora mismo, y ya si queremos ser más contundentes, tenemos la opción de marcarlo con la letra, ¿vale? Marcarlo a fuego, como se ponía antiguamente. Y esto es el típico de la máquina de escribir, que se le marcaba la X y decía de esto de ninguna manera hacer de esto lo que se hacía de esta manera, de ninguna manera ya volver a hacerlo. Terminantemente prohibido o informar de que no se haga de eso, que no se haga de esa forma. Subrayado, pues, es el subrayado toda la vida, marca el texto por debajo con una línea, podemos ponerle un color, ahí, y aquí tengo la opción de marcar solo las palabras. Subraya las palabras, pero los espacios no. Veis que son opciones que van apareciendo. Supongo que más adelante aparecerá la opción para también el subrayado y el tachado. Color, bueno, pues son opciones que se van incluyendo, se comprueba que funcionen bien y luego van añadiéndose al resto de opciones, de elementos. Finalmente tenemos signo de énfasis, que bueno, aquí ya rozamos un poco bueno, no sé ya cómo decirlo, el paroxismo a nivel de texto. Empezamos a llenar el texto de elementos, de objetos, y bueno, ahí es cualquier cosa menos un texto. La idea entiendo que es destacar un texto aún más de lo que ya está. Si no eran suficientes, si no nos llegaban todos estos formatos, todos esos efectos, aún podemos aplicarle más. Entonces al final convertimos eso bueno, pues cualquier cosa menos un texto. De tanto querer marcarlo, al final deja de tener cualquier sentido. Vale, bueno, comentaros aquí en la pestaña posición
establecemos superíndice y subíndice, arriba y abajo. Esto lo tenemos en la barra de formato, el superíndice y el subíndice. Si no os apareciese, lo tenéis aquí, en carácter, posición. Y es lo que establece el texto, el cuadrado o el subíndice, metros cuadrados o CO2, por ejemplo. Y me permite ajustar el tamaño, hacer este formato, este tipo de letra, más grande o más pequeño. E incluso puedo, quitando la marca, subir o bajar, modificar la posición, la altura, con respecto a la letra principal. Rotación y escalado, yo aconsejo utilizarlo con cuidado porque Word es bastante quisquilloso con esto. No le gusta mucho este tipo de efectos. Suele dar algún problema, lo desplaza o aparece colocado en otra posición. Entonces, 90 grados me lo pone hacia arriba y 270 lo pone boca abajo. Vale, son los saltos de 90 hacia arriba y 270 hacia abajo. Pero mi consejo es que no se utilice porque puede dar problemas. Vale, estos serían la posición y los efectos, que es donde vamos a realizar el ejercicio. Vale, voy a cancelar, si no me va a activar todo esto y va a ser esto un... Bueno, pues tenemos aquí los ejercicios y aquí tenemos todos los formatos. Vamos aplicando uno por uno para no liar demasiado el texto, no complicarlo demasiado. Y acordaros, podemos copiar el texto, la parte que se repite, pegarlo y luego aplicar el formato. Si no, aplicamos el formato al principio, escribimos con ese formato y luego hay que quitarlo porque si no se nos va a ir quedando de la anterior línea y se va a ir acumulando y entonces nos va a complicar el ejercicio, lo vamos a hacer mal. Vale, tenéis todos los formatos, todos los efectos, se pueden combinar, no siempre se pueden combinar unos con otros, pero si queréis practicar y experimentar, pues podéis ir viendo las opciones. Otro ejercicio sencillo que puedes hacer, aunque bueno, ya hay que llevar una cierta organización, ya es un ejercicio de realizar de forma periódica, con cierta regularidad. Yo lo voy a hacer aquí, el ejemplo, pues sería el de mecanografía. Abrís el documento, el LibreOffice Reader, y se os abre la hoja en blanco y entonces aquí pues podéis ir practicando mecanografía. Tenéis tutoriales en internet o si no, si queréis, os cogéis una revista, un libro y lo vais escribiendo. Simplemente en este caso es practicar la escritura. La escritura del teclado. Entonces colocáis los dedos, ponéis bien cada mano en su sitio. En la colocación, pues vamos a ver. El meñique de la mano izquierda iría en la A, letra A, los otros dedos van acompañando y el dedo índice de la mano izquierda acabaría en la F.
Luego, la mano derecha, el índice se apoya en la J y el meñique en la ñ. Si os fijáis, tenéis ahí dos rayitas en la F y en la J, en las teclas. Tenéis ahí dos marquitas y esos son los indicadores de donde tienen que apoyar los dedos índices. Y al lado el resto de los dedos de cada mano. Los pulgares quedan por debajo de la barra, se apoyan por debajo de la barra espaciadora y podemos utilizarlo indiferentemente, uno u otro, para poner una separación. Entonces, digamos que el teclado, la parte principal, se divide en dos partes. La barra espaciadora divide el teclado a la mitad, entonces para este lado la mano izquierda y para este lado la derecha. El resto del teclado es una zona auxiliar, digamos, entonces se utiliza puntualmente, pues nada, levantamos la mano, vamos al teclado numérico o a las teclas del sistema, pero el área principal sería el de la máquina de escribir. El teclado lo tendremos centrado en la mitad de la barra quedaría justo enfrente de nosotros, mano izquierda hacia la izquierda y la derecha a la derecha. Estas teclas para los dedos de la derecha y de la F hacia la A la izquierda. Los pulgares apoyan por debajo de la barra espaciadora y pulsaríamos indistintamente con uno u otro para poner espacios. Vale, pues es un ejercicio de mecanografía, hay que practicarlo, lleva su tiempo, pero si sois constantes, si os organizáis, si os ponéis un horario, pues podéis ir practicando el texto. Y aparte, posteriormente, con los ejercicios que tenéis en el canal YouTube del Aula CMIT, podéis ver cómo darle formato y cómo aplicar diferentes técnicas para realzar o ajustar el texto. Entonces, os sirve para practicar mecanografía y para practicar el uso del procesador de textos. Bien, más cosas. Estos son los formatos. Esto ya lo vimos. Tabuladores. Vale. Vamos a pararnos aquí. Tamaño del texto. Hacemos este ejercicio. Ya os digo, pues parar el vídeo y lo copiáis y vamos viéndolo. Aquí, si os habéis dado cuenta, tenemos que las líneas se repiten prácticamente en su totalidad. Quitando el número, el resto del texto es el mismo. Entonces, aquí claramente copiar y pegar nos va a ayudar bastante. Me pongo al principio del texto, selecciono, botón izquierdo, selecciono el texto, suelto y queda marcado. Si tengo algún problema por el lado izquierdo, si no consigo seleccionar el texto, se me va o cualquier otra circunstancia que no me permita seleccionar el texto, pues me voy por la derecha y para atrás. Si por aquí no puedo, por el otro lado. Ahí. Ya os digo que no os preocupéis si se os va el cursor, si se os marcha. Mantenéis pulsado el botón y volvéis tranquilamente a la línea. Seleccionamos, derecho, copiar, con izquierdo. Me voy a la línea de abajo, marco con izquierdo para situarme en la línea, donde voy a pegar el texto, derecho y pegar. Vale, me va a pegar el texto, como veis, con el formato que tiene esa línea. Luego yo tendré que dar el formato adecuado.
Bien, el texto, para modificar el formato, el tamaño en este caso, lo modifico con la opción de tamaño. Me voy al listado de tamaño, la flechita me permite desplegar la lista de tamaño y aquí selecciono más pequeño hacia arriba, más grande hacia abajo. ¿Vale? A partir del 30 ya es un tamaño considerable, entonces hay que ir viendo el tamaño y marco el tamaño que quiero, en este caso el 16. Aquí, como lo tengo seleccionado, si cambias el tamaño, ya me lo aplica al texto seleccionado. Pues lo mismo con el resto del texto. Pego el texto, lo selecciono y le aplico el formato. Bien, aquí comentar. Vale. Puede darse el caso de que tenga un texto. Vale, aquí es una exageración para ver cómo actuar en este caso. Que tenga un texto que no cabe en una línea. Vale. Por 3 caracteres, por muy poco, no me cabe el texto. Entonces la opción es ajustar, reducir el texto unos puntos. Si no tengo el tamaño exacto, me puedo poner dentro de la ventana del tamaño y modifico a mano. Le voy a poner 38. ¿Vale? Ahí me cabe. Y tengo la opción incluso de ajustar por decimales. Le voy a decir 38,5. ¿Vale? ¿Veis? Ahí ya me cubre bien lo que es la línea. Y fijaros, parece una tontería, pero medio punto es la diferencia de que el texto quede más al ancho, que cubra mejor el ancho, o que quede más recogido. Incluso, por ejemplo, vale, 39 ya también me lo acepta. Vale, pues justo seleccioné el tamaño que no me permite que se muestre una línea. Bien, tenemos este caso. No es muy raro, tampoco os creáis que no es algo excepcional, pasa de vez en cuando. Tengo este texto que justo por una palabra, por un par de letras, de caracteres, no me cabe. Entonces lo ajusto a mano, medio puntito. Se me fue ahí. Vale. Lo ajusto y ese medio punto de nada, que parece una tontería, es la diferencia entre que el texto quepa completo en la línea o no quepa. Pues es una forma de ajustar el texto con decimales. Borramos el número, ponemos el valor y la coma para indicar decimal y el decimal. Incluso me parece que permite pues decimales del 1 al 9. Bueno, ahí ya es ajustar en extremo, pero la opción es esa. Con el medio punto yo creo que es más de sobra para esos ajustes. Bien, tenemos el tamaño de texto y luego tenemos las fuentes. Las fuentes son el tipo de letra, también conocido como tipografía. El tipo de letra me permite modificar el texto, que aparezca con una forma u otra. Tenemos esta de cómic, que simula estar escrito a mano, y aquí corregimos,
y otro tipo de letra que le dan otro formato, otro efecto. Texto que parece escrito a mano, un texto, por ejemplo, el Open Sans es un texto que es fácil de leer, que es agradable a la vista, texto redondeado, con pocos ángulos rectos. El Verdana también, aunque ya es un poco más duro, ya es con más ángulos, con más zonas rectas. Luego tenemos el Time New Roman de toda la vida, que eso, bueno, perdonando la expresión, es un ladrillo. Te ponen ese texto en la cara y, bueno, no da ganas de demasiado de leer. Entonces, según el texto, le da un efecto u otro y transmite una sensación u otra. Un texto escrito a mano, simula escrito a mano, nos da una impresión. Un texto como el Open Sans o el Verdana, que son más redonditos, facilita más la lectura. Y luego el Time New Roman o otros similares que, bueno, eso será, como se dice por ahí, eso había que leerlo a pan de millo seco. Entonces, si se puede, pues modificar el texto para que sea más agradable. Bien, pues para modificar un formato, una tipografía, tenemos justo al lado del tamaño, tenemos el tipo de letra. Y como siempre, si ponemos el ratón, nos sale el cartelito indicándonos para qué sirve esa opción. Y aquí tenemos un montón de textos, de tipos de letra. Tenemos para aburrirnos y más. Los hay con texto con cuerpo, de negrito, con negrita, más fino. Los hay más pequeño, más grande. Incluso los hay de símbolos. Y bueno, los hay que son letras más separadas, otras son más condensadas, etcétera. Y ahí se elige el tipo de letra y se escribe. Se escribe o, como antes, se selecciona el texto y se le aplica el formato deseado. Bien, en cuanto a esto, al tipo de letra, hay que tener en cuenta que los tamaños no son los mismos. Esto, la tipografía, ya viene de antiguo, de cuando la Gutenberg prácticamente, y entonces el tipo de letra no es el mismo. Es decir, aquí tengo un Bijaya 12 no es lo mismo que un Open Sans 12. Porque cada editor, cada tipógrafo ponía la letra que le parecía, tenía un tamaño máximo, digamos, pero no un tamaño mínimo. Entonces, cada uno o cada una pues ponía el tamaño que le parecía. Y lo siguen haciendo hoy en día. Ya no hay un estándar, entonces se sigue utilizando el mismo sistema. Tienes una cuadrícula, digamos, y dentro de esa cuadrícula el tamaño que tú quieres ponerle al tipo de letra. Entonces, no queda otra que, una vez puesto el tipo de letra, poner el tamaño, comprobarlo, aplicarlo y ver que quede como queremos. Si no, pues ya aquí jugando con él, con los decimales o buscar otro tipo de letra. Pero no, el tipo de letra no es el estándar en todos los tipos de letra. El tamaño, perdón. El tamaño no es el mismo para todos los tipos de letra. El tamaño varía de un tipo de letra a otro. Y eso hay que tener en cuenta. Por último, tenemos el color. El color lo aplicamos desde la opción color. Tenemos en el botón, en el icono aparece el color que está seleccionado y en la flechita elegimos el color que queremos mostrar en el texto, con el que queremos que aparezca el texto. O aplicamos el color de texto antes de escribir, o hay que seleccionar el texto y modificarlo. Como siempre, utilizar con cuidado, porque luego a la hora de imprimir, en blanco y negro, pues lógicamente no sale igual. Otras opciones son
color de realce lo tenemos aquí en la barra de formato, y si no, formato, carácter, y ahí modificamos el resalte. Vale, el resalte del color del texto. Fondo de página aplica el color a toda la página. Entonces, si ponemos un azul, toda la página se va a ver en azul. Entonces, utilizar con cuidado porque además lo aplica a todas las páginas. Si no me equivoco, formato página, en área, color, y lo aplica a todo el documento. Sí, no veo que tenga la opción de páginas separadas. Y el fondo de línea establece un color para el párrafo. Tenemos color de realce, que es como un subrayador. Vamos a ver, ahí. El color de realce subraya, marca el texto, lo resalta. Si no queremos el color, lo quitamos. Vale. Fondo de página, la página, y el fondo de línea lo aplica al párrafo. Entonces, jugando con esas opciones, podemos ya crear pues este tipo de mosaicos que, bueno, son más efectistas que otra cosa, pero si tenemos tiempo podemos ir probándolo y ver cómo queda. Os dejo aquí las diferentes opciones: realce, resaltado, fondo de página y de la línea. Bien. Y esto sería los ejercicios de práctica o de repaso que podéis realizar en cualquier momento. Pues ahí os queda, y como siempre ya sabéis, si tenéis cualquier duda, tenéis ahí el correo en la página de YouTube, o si no, en la página del CEMIT de Pollo, o en el Facebook. Pues ahí estamos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.